y servía, El... porque sería el que me está faltando, ¿no? Pero ¿sabes que no me llegó? ¿Tú me lo enviaste? Porque no, decía Manuel, no me... Ah, no te lo envíes ahí. ¿Por qué? Porque tú me dijiste, te voy a enviar un correo. Y te envié el correo, pues. Te envié el correo apenas salí acá. Mira. Lo envié al tirante. Espérate, eso fue... Hola. Muy bien. Muy buenas tardes a todos y a todas las docentes que en este momento se están incorporando a este webinar. Estamos esperando que todos los profesores y profesoras entren, por lo tanto les voy a dar un minuto más y le pido a los que están ingresando que puedan silenciar sus micrófonos, porque al entrar de la sala de espera los micrófonos quedan abiertos. Le doy la más cordial bienvenida a todos y todas las docentes, tanto de la sede de Santiago, Temuco, Talca, a este primer webinar del CIET llamado Enseñanza en Ambientes Multimodales de Aprendizaje. También le doy la bienvenida a Jorge Valenzuela. Estimado Jorge, bienvenido. Muchas gracias por esta instancia de aprendizaje. Jorge es el subdirector del área de gestión de programas online de la Vicerrectoría Académica de nuestra institución y hoy nos viene a tocar un tema muy importante y que está además en un momento álgido de esta nueva forma de hacer clase, que son los ambientes multimodales. Por lo tanto, creo que todos y todas los interesados van a estar muy atentos a tu presentación, Jorge. Te doy las gracias y te doy también tu tiempo para que podamos comenzar esta presentación. Muchas gracias, Catherine. Buenas tardes. En primer lugar, les agradezco a todos la concurrencia a este webinar que vamos a tratar de que sea lo más acotado y conciso posible, yéndonos directo a los temas relevantes que convocan este webinar, ¿verdad? Para que ustedes también puedan ir haciendo las preguntas en la medida que vamos avanzando, para que sea un poco dinámico, más dinámico y no tener que esperar hasta el final. Ya como Catherine les contaba, hoy día vamos a hablar sobre el aprendizaje multimodal. ¿Y por qué es importante que ustedes tengan la noción correcta de lo que es la multimodalidad? Porque en una eventual visita de pares, ¿verdad? Todo el estamento académico tiene que tener un discurso unívoco respecto a un tema tan relevante como es la multimodalidad. Porque en esencia la Universidad Autónoma inicialmente, ¿verdad? Sus definiciones esenciales establecen que era una universidad presencial, pero en función de la evolución que han tenido todas las instituciones de educación superior eh, y la universidad también en la búsqueda permanente de la excelencia, decide adoptar distintas modalidades, pero no de una forma improvisada, ¿ya? Hemos trabajado en la vicerrectoría en la creación de políticas, de mecanismos de aseguramiento de la calidad y de una serie de definiciones y conceptualizaciones que nos tienen que permitir un lenguaje estándar y unívoco en función de todo lo que vamos a ver a continuación. Avanza, José, por favor. El objetivo del webinar, ¿verdad?, es conocer y aplicar los principios que sustentan la enseñanza multimodal. Por supuesto que cuando hablamos de enseñanza, hablamos de la enseñanza y del aprendizaje, ¿verdad? Porque tanto el docente como el discente conviven en esta multimodalidad en nuestra universidad. Avanza nomás, José. La universidad define en su modelo, ¿verdad?, tres modalidades. Una modalidad presencial, que es la que todos conocemos, ¿verdad?, donde el ejercicio pedagógico de aula se realiza en una sala de clase, donde existe una coincidencia en el tiempo y en el espacio. Vale decir, los estudiantes están en la misma sala a la hora que aparece en su calendario, en su horario, ¿verdad?
y existe ahí el proceso de socialización de los aprendizajes, existe la interacción con el docente y también existen los distintos tipos de feedback. Esa es la enseñanza presencial. La enseñanza en la modalidad semipresencial o híbrida es aquella que combina la presencialidad con algunas horas o algún porcentaje del currículum lo considera en formato online. Esto es con el apoyo de una plataforma tecnológica que puede ser un LMS, como el que tiene la Universidad Canvas, puede ser Moodle, puede ser Blackboard. Hoy día existen diversos Learning Management System, que son estas plataformas donde se administra el aprendizaje, ¿verdad? Que no es otra cosa que un ambiente virtual de aprendizaje, se conoce como EVA o AVA, ambiente virtual de aprendizaje o entorno virtual de aprendizaje. Existen muchos, pero en este momento la universidad está adscrita a Canvas, ¿verdad? Pero podría ser otra. Lo importante es que ustedes tengan claro que la plataforma no es el fin en sí mismo, sino que es la tecnología que nos permite a nosotros realizar estos porcentajes de clases asincrónicas con nuestros estudiantes. Y la modalidad online o a distancia es donde el 100% del proceso formativo se produce en una plataforma en forma asincrónica, ¿ya? También en la plataforma LMS 100% online también pueden existir instancias sincrónicas. Por ejemplo, si yo estoy en una asignatura que es 100% online, ¿verdad? Pero quiero tener una instancia sincrónica con mis estudiantes, yo los conecto a través de una plataforma como Zoom, como Teams, como Meet, ¿verdad? En la cual yo voy a tener una coincidencia en el tiempo, más no en el espacio, ¿verdad? Porque de todas formas vamos a estar en distintos espacios, algunos alumnos van a estar en su casa, en la oficina, y nosotros vamos a estar también en nuestra oficina, pero sí existe una sincronía en el tiempo. Los tipos de comunicación que se producen en todas las modalidades son sincrónica y asincrónica, ¿verdad? Lo presencial también es sincrónico, pero lo presencial también puedo tener con mi estudiante un foro de apoyo a la clase presencial, ¿verdad? Que va a ser un foro sincrónico. Eso es en grandes rasgos, ¿verdad? Las tres modalidades y cuáles son los sistemas de comunicación que tenemos. Avanza nomás, José, por favor. La definición que la universidad adopta es que lo presencial es un proceso de enseñanza-aprendizaje donde está el mismo tiempo y espacio, físicamente cara a cara entre el estudiante y el docente, y existe una comunicación presencial o a través de recursos tecnológicos. Independientemente que la modalidad se reconozca 100% presencial, aun cuando tenga actividades asistidas por tecnología, puede ser hasta un 29% que la universidad estima, ¿verdad?, que puede tener apoyo a la presencialidad a través de tecnología, a través de una plataforma, a través de una videoconferencia, ¿verdad? Pero independientemente del porcentaje de un 29%, sigue considerándose la modalidad como presencial. Avanza, José, por favor. En la modalidad híbrida o semipresencial es cuando tenemos entre un 30 y un 79% de clases a través de un LMS y el resto de las clases a través presenciales, ¿ya? Aquí ya existe una combinación entre la presencialidad y las clases no presenciales u online. También se conoce como una modalidad combinada o blended learning, donde la sala de clase tradicional y el ambiente virtual de aprendizaje conviven en una misma modalidad, ¿ya? Existen muchas concepciones de la semipresencialidad, ¿ya? Hay algunas instituciones que definen que la semipresencialidad, toda la clase es asincrónica, ¿verdad? Pero las evaluaciones son en forma sincrónica y presencial. Pero esas son definiciones que cada universidad adopta. No existe una norma, no existe un consenso ni en Chile ni en el mundo en cuanto a lo que es el límite para considerar una clase híbrida. Ahora bien,
muchos docentes de la charla anterior me preguntaron qué modalidad era mejor para qué grupo, ¿verdad? Esta es una opinión muy personal de mis 27 años que llevo trabajando en educación online, y es que la semipresencialidad es mucho más propicia para los estudiantes que solo tienen un rol en la vida, que son estudiantes, ¿ya? Y que pueden ir a una clase presencial y pueden estar participando en ambientes virtuales de aprendizaje, más no cuando yo oriento el proceso a la educación de adultos, ya donde los adultos tienen otros roles. Y en ese sentido, ahí es mucho más factible la educación 100% online, porque la persona que trabaja no tiene tiempo de ir a las clases presenciales, y hoy día ya casi todos los adultos que estudian están privilegiando las clases 100% online. En general, por ejemplo, los posgrados, en su mayoría ya son 100% online, porque la modalidad se presta para la educación de adultos y se concibe también desde el punto de vista de la andragogía, ¿verdad? Donde el rol de los estudiantes que tienen, que son adultos, ¿verdad? Que están en un rango etario sobre los 28 años, tienen rol de padre, algunos padres y madres, trabajadores, estudiantes, entonces tienen que hacer convivir todos esos aspectos. Avanza, por favor. Y la definición de online o a distancia es cuando tenemos un 80% o más de clases presenciales, ¿ya? A través de un LMS, con sesiones sincrónicas, esto sí, si se quiere, ¿verdad? No es obligatorio, en general el proceso es asincrónico. Y yo les quiero aprovechar de contar una anécdota que en alguna de mis otros trabajos las clases eran 100% online, y pusimos sesiones sincrónicas para que los estudiantes, porque con la pandemia algunos estudiantes empezaron a exigir sesiones sincrónicas, y resulta que en los alumnos de primer año había un 50% de éxito con las sesiones sincrónicas, pero de segundo año hacia arriba no iba nadie a las clases sincrónicas. Eso es porque ya valoran y conocen la modalidad asincrónica y no tienen necesidad de esta presencia face to face con el profesor o con sus otros compañeros. ¿Ya? Acá estamos en tiempo y espacio diferentes. Podemos utilizar tanto la comunicación asincrónica como sincrónica, donde la asincronía tiene un gran porcentaje, ¿verdad? También se hace a través de plataformas tecnológicas, entornos virtuales de aprendizaje o ambientes virtuales de aprendizaje que conviven en un Learning Management System, que es una plataforma tecnológica que es un conjunto de software y hardware que permiten la entrega de los contenidos a un determinado grupo objetivo. Y en el aula virtual conviven también diferentes herramientas para la interacción y la comunicación entre el docente y los estudiantes y entre los mismos estudiantes. Avanza, por favor. Jorge, ¿Sí? disculpa que te interrumpa. Una pregunta respecto a la enseñanza online, porque hay un 80% que se describe como online, pero de eso no hay un porcentaje que tenga que ser sí o sí sincrónico y asincrónico. Podría ser, por ejemplo, todo el programa de una carrera solo asincrónico. Sí, por supuesto. Esas, como les decía, son definiciones y estrategias que cada universidad adopta. ¿Ya? Por ejemplo, nuestra universidad en el corto plazo va a tener programas 100% online. ¿Ya? Pero en el diseño instruccional que nosotros planificamos, y el modelo de diseño instruccional que estamos aplicando a esas carreras, va a tener sesiones sincrónicas, ¿ya? Pero que en el fondo son para reforzar que los estudiantes puedan hacer consultas, pero el proceso en general es sincrónico. Y un proceso formativo 100% asincrónico permite de todas maneras, permite el logro de los resultados de aprendizaje que tributan al perfil de egreso. Eso ocurre porque existe un proceso de diseño instruccional bien pensado, ¿ya? Y eso va, cuando tú tienes un proceso instruccional bien pensado, también en las otras modalidades, también vamos a lograr los resultados de aprendizaje para tributar al perfil de egreso, que finalmente eso es lo que buscamos, ¿ya? Acá tenemos una definición de García Aretio y de Kummer, que dice que la implementación de manera conjunta, al menos de dos de los siguientes elementos: presencialidad, sincronía y asincronía. O sea, eso es el aprendizaje multimodal, ¿ya?
es importante que esto lo manejemos todos, ¿verdad? Que el aprendizaje multimodal es una estrategia con un enfoque formativo que incluye la presencialidad, la semipresencialidad y 100% online. Avanza, por favor. Bueno, acá tenemos lo que ya hablamos un poco, que son los tipos de comunicación, la comunicación sincrónica y la comunicación asincrónica. En este tenor, nosotros tenemos que la comunicación, que es un elemento fundamental en los procesos formativos, ¿verdad? Ocurre en la multimodalidad de dos formas. A través del diálogo real, ¿verdad? El diálogo real que se produce en el aula entre los estudiantes con el profesor, entre los estudiantes con otros agentes que participan en el proceso, ¿verdad? Pero este diálogo es como el diálogo real que estamos teniendo nosotros ahora. O sea, yo estoy dialogando con Catherine, ¿verdad? Ustedes me están escuchando, posiblemente me van a hacer consulta. Ese es el diálogo real que se produce en la comunicación sincrónica, ¿ya? Y el diálogo simulado, ¿verdad? Es aquel que se produce en espacio sincrónico, pero que es la interacción que el estudiante tiene con los recursos de aprendizaje. Por ejemplo, un estudiante que va a ver un PowerPoint animado, ¿verdad? Ahí él dialoga con esa presentación y en esta modalidad, en la multimodalidad, eso se llama diálogo simulado. ¿Por qué? Porque indistintamente que el estudiante está dialogando o está interactuando con un recurso, ¿verdad? Hay una comunicación, una comunicación recíproca entre lo que te está arrojando la presentación o los audios que tiene la presentación y el estudiante. Ese es el diálogo simulado. Por lo tanto, en la formación multimodal tenemos dos tipos de comunicación, la sincrónica y la asincrónica, y en ellas conviven el diálogo real y el diálogo simulado. ¿Ya? Eso es importante que lo manejen. Avanza, por favor. Bueno, las estrategias de enseñanza y aprendizaje para los entornos multimodales no son distintas a las entre una modalidad u otra, ¿ya? Acá nosotros, y lo mismo que las taxonomías, o sea, indistintamente de la taxonomía que se utilice en el diseño instruccional, las estrategias son el aprendizaje basado en problemas, estudios de casos, aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? La clase, el flipped classroom o el aprendizaje, el aula invertida o el aprendizaje invertido, los juegos de roles, etcétera. O sea, existen un sinfín de estrategias de enseñanza-aprendizaje que se pueden aplicar indistintamente de la multimodalidad, ¿ya? Esto nos sitúa a nosotros alejándonos de un enfoque tecnológico determinista o tecnocrático, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sistemas que nos permiten a nosotros entregar los contenidos, pero que no son un fin, son solamente un medio. Las estrategias siguen siendo las mismas. Avanza, José, por favor. Bueno, acá la comunicación sincrónica creo que ya lo dije, ¿verdad? Cuando se emplean encuestas, preguntas, presentaciones orales de los estudiantes, discusiones en pares grupales, plenario, uso de chat para entregar retroalimentación y uso de salas externas para trabajo en pares o equipos, ¿verdad? O sea, la comunicación sincrónica se produce en algunos casos en el mismo tiempo y espacio y en otros solo a través en el mismo tiempo pero en espacios diferentes. Avanza. Y la comunicación sincrónica también son discusiones por medio de foros virtuales, que es el diálogo simulado, ¿verdad? Tareas con revisión de pares, metodología de aula invertida, estudio de casos, trabajos colaborativos. Eso es, digamos, que el fenómeno de la educación es totalmente relevante en la formación. Si no existiera la comunicación, no podríamos formar a nuestros estudiantes. Avanza, por favor, José. Y aquí viene algo muy relevante en estas modalidades, que lo que es el sentido de presencia, ¿ya? ¿Por qué hablamos del sentido de presencia? Avanza nomás, José, por favor. Eh, ¿Por qué? Porque en la educación online o en la educación híbrida, ¿verdad? En todos los porcentajes que existan a través de una plataforma tecnológica o utilizando estrategias de educación online o educación a distancia, el profesor debe marcar una presencia, debe marcar lo que es la presencia social, la presencia
cognitiva y la presencia didáctica, ¿ya? Y esto es lo que permite ofrecer una mejor experiencia educativa para el estudiante. ¿A qué me refiero con la presencia social? Un profesor que sepa motivar al estudiante, ¿verdad? Que sepa entender eh, las fortalezas y las debilidades que tiene el estudiante a través del diálogo, ¿verdad? La presencia cognitiva, que es la capacidad que tiene el docente, ¿verdad? De poder modificar las estructuras cognitivas superiores de los estudiantes a través de las metodologías de enseñanza, de las estrategias que aplica, ¿verdad? Y la presencia didáctica, que no quedó graficada acá, la presencia didáctica que tiene que ver cómo el profesor, ¿verdad? Entrega herramientas, entrega recursos a los estudiantes para que los aprendizajes ocurran, ¿ya? Por lo tanto, es tremendamente relevante que ustedes manejen estos conceptos de la presencia social, la presencia cognitiva y la presencia didáctica. Ahora, en la enseñanza presencial ustedes seguramente esto lo manejan, pero no lo reconocen con estos conceptos, ¿verdad? Muchas veces ustedes, antes de entrar a la sala, un alumno se acerca, les dice, pucha, profe, ¿sabe que tuve problemas con mi hijo? Y usted le dice, ya, no te preocupes, ¿cómo está tu hijo? Eso es presencia social, ¿ya? Es ocuparse o preocuparse de lo que le sucede al estudiante, no solamente como un rol de aprendiz, sino que como un ser integral, ¿ya? Y también la presencia social sirve para la integración social del estudiante a la academia, sobre todo en los primeros años. Cuando el estudiante ingresa a primer año, necesita mucha presencia social del estudiante, ¿ya? Tanto presencial, tanto semipresencial y sobre todo cuando es online. ¿Saben por qué? Porque la educación online está, en general, apunta a un rango etario mayor, ¿ya? Y las personas que estudian online siempre están al borde o en la delgada línea roja, ¿verdad? En que quieren abandonar. ¿Por qué? Porque si quedan sin trabajo, lo primero que hacen es abandonar los estudios. Si tienen un problema emocional, lo primero que hacen es abandonar los estudios. Entonces, aquí la presencia social del docente es tremendamente importante, ¿ya? Nosotros también estamos trabajando en la vicerrectoría en un sistema de apoyo para a través de una consejería que va a permitir a los estudiantes estar siempre apoyados por un equipo de tutores. Avanza nomás, José, por favor. La presencia docente, ¿verdad? Bueno, aquí es donde el docente planifica y diseña la estructura de un curso a través de el proceso de diseño instruccional, facilita el discurso a través de las diferentes acciones, genera un incentiva, reconoce y refuerza las contribuciones de los estudiantes, captura la atención de los estudiantes con preguntas detonadoras también, eh, y siempre preocupado de la parte socioafectiva. Y también provee instrucción directa a través del liderazgo académico-pedagógico, el profundo dominio que tiene el contenido y también saber o lograr que el estudiante pueda resumir a través de discusiones o a través de diálogos, ¿verdad? Apuntando a la presencia cognitiva, la capacidad de análisis, de síntesis, todo eso es lo que el docente va gatillando en el proceso formativo. Avanza nomás, José, por favor. Y la presencia cognitiva, bueno, ya aquí yo les expliqué, ¿verdad?, de qué forma el profesor o el docente propicia esta presencia a través de las distintas acciones que ustedes pueden ver acá, que ya se las expliqué, ¿verdad? No se las voy a leer, pero en el fondo el profesor es un líder que tiene que permitir o que tiene que propiciar eh, el desarrollo cognitivo de los estudiantes, ¿verdad? De las estructuras cognitivas a través de distintas actividades. Avanza nomás, José. Bueno, la presencia social ya lo contamos profundamente, así que avanza nomás, José. Jorge, antes que pasemos ¿Sí? a la actividad práctica, tengo dos preguntas de profesores que quiero hacerte para poder abrir el diálogo. Dígame. Voy a partir por Catherine porque tiene una pregunta justamente sobre la presencia. Dice, ¿cómo el docente podría ser importante en su rol social si los estudiantes necesitan renunciar a los estudios por perder su trabajo? En el fondo dice, ¿cómo se puede trabajar eso sin ser impertinente y sin meter presión al estudiante?
Sí, es una muy buena pregunta porque resulta que muchas veces nosotros tenemos, o sea, es importante esta pregunta porque esa casuística o ese caso ya no le corresponde al docente, ¿verdad? Porque si yo tengo en mi curso, tengo un estudiante que es brillante, ¿verdad? Y el estudiante por problemas de plata no puede seguir estudiando, entonces yo derivo eso a alguna instancia institucional donde puedan resolver su problema socioeconómico, ¿verdad? Porque, no sé, yo creo que hay instancias en que uno no puede perder a un estudiante porque no tenga dinero para estudiar. ¿Ya? Pero ahí ya no le corresponde al profesor. Al profesor le corresponde motivarlo, pero cuando él ya le dice, ¿sabe qué, profesor, voy a renunciar porque no tengo plata? O sea, el profesor ya ese tema ya no le corresponde a otras instancias de la universidad. Pero sí debemos hacernos cargo. De hecho, uno de los roles de la consejería que estamos implementando nosotros acá en la Vicerrectoría Académica es justamente eso, hacernos cargo de los cambios de los cambios imprevistos que tiene un estudiante. ¿Ya? Un estudiante puede tener una depresión. El profesor no puede atenderlo por una depresión porque él no es psicólogo ni psiquiatra clínico, ¿verdad? Entonces, él sí puede decir o derivar al estudiante hacia una consejería donde pueda ayudar al estudiante a tomar una decisión más armónica. ¿Mm? Muchísimas gracias, Jorge. Caterina, espero que haya quedado respondida tu pregunta. Tengo otro profesor que tiene una pregunta mucho más general, pero creo que es pertinente también para los cambios que se están viviendo en las universidades. Dice, por ejemplo, los diplomados, al ver la oferta nacional, casi todos son 100% sincrónicos y asincrónicos. Dice, lo cual estimula la creatividad de los recursos pedagógicos, más allá de ser un repositorio de PPTs y de videos. Y pregunta, ¿hacia allá va la educación superior? ¿Cuán necesaria también es la interacción cara a cara entre el facilitador y el sujeto cognoscente, según el profesor Valenzuela? Eh, Buena pregunta del profesor. Yo creo que esta también es una convicción personal, ¿verdad? Como dice el programa de televisión, me hago cargo de la opinión que vertía en esto. Yo creo que la educación no tiene que evolucionar, la educación superior, ni ningún tipo, ni la básica, ni la preescolar, ni la educación media, ni la educación superior, tiene que evolucionar en función de una tecnología de moda, ¿ya? Yo creo que el diálogo y la interacción entre el docente y el estudiante siempre va a ser la forma más rica en forma presencial, ¿verdad? Eso es inevitable. Eh, a mí me tocó trabajar en otra universidad también, por ejemplo, donde los estudiantes tenían clases de 3 horas, ¿verdad? A través de la pantalla en carreras de medicina. Entonces, eso es inhumano. Primero, inhumano para el profesor, porque tú no puedes estar haciendo una clase sincrónica, ¿verdad? 3 horas, y tampoco puedes tener a los estudiantes 3 horas en una pantalla, ¿ya? Por eso es que existen técnicas y estrategias que van acompañadas del diseño instruccional para permitir que el aprendizaje ocurra. Pero hay que tener consideraciones tecnológicas personales, emocionales, hay un cúmulo de variables, ¿verdad?, que intervienen en el éxito académico de los estudiantes y que permiten que el proceso sea óptimo, ¿ya? Pero hay cosas que van a ser toda la vida mejor, o sea, qué mejor que una conversación directa cara a cara con un estudiante. Pero, ¿verdad? Las tendencias de la educación superior dicen que las universidades, los institutos, los centros de formación, las escuelas van a tener que permitir que el ecosistema educativo eh, sea multimodal, donde puedan coexistir la presencialidad, la semipresencialidad y el 100% online, pero en armonía y ponderando también los distintos escenarios. Por ejemplo, si a mí me preguntan, para los estudiantes de pregrado, eh, ¿es efectivo la educación 100% online? Sí, es efectiva. ¿Por qué? Porque existe un diseño instruccional que la sustente, ¿verdad? Pero el estudiante de pregrado tiene condiciones propias de un estudiante adolescente, ¿verdad? Un adolescente mayor, digamos que está entre los 17 y los 25 años, ¿verdad? Que necesitan subordinación y valor, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tienen desarrollado el locus de control interno, en el que yo digo,
yo tengo desarrollado mi locus de control interno y atribuyo mis éxitos y mis fracasos a mis propias acciones, ¿ya? Pero el estudiante de pregrado que viene de la enseñanza media no, ¿verdad? Por lo tanto, ahí es donde uno tiene que ponderar. Claro, le voy a aplicar un porcentaje nomás de educación online. ¿Por qué? Porque sé las características de este estudiante, ¿verdad? Pero en un grupo etario mayor, la gente que estudia un magíster, por ejemplo, yo no tengo que andar detrás de él para que cumpla, porque tiene ya desarrollado su locus de control interno, ¿verdad? Ahora, no siempre, también hay estudiantes de magíster que están siempre dependiendo de la subordinación y valor del docente. Pero yo creo, profesor, que eh, indefectiblemente la educación evoluciona por condiciones favorables que para la educación online, por supuesto, que nos impuso la pandemia, en Chile la crisis social, ¿verdad? Pero ninguna modalidad está ni viene a reemplazar a la otra, sino que son modalidades que van a permitir complementar y hacer lo más eficiente posible el proceso formativo de nuestros estudiantes. Muchas gracias, Jorge. Carlos, que era el profesor que preguntaba, señala que como comentario que se aprende mucho y se personaliza el aprendizaje de acuerdo a las características y a las necesidades del estudiante, como resumen también a lo que tú señalabas. Por supuesto, una de las grandes virtudes que tiene la educación online que permite la individualización y la interacción con los estudiantes por separado. Cuando uno da feedback en un aula, ¿verdad? Da el feedback en general. Y acá existe, el profesor tiene que darse el trabajo de entregar el feedback uno a uno, porque los estudiantes no están juntos. Perfecto. Carlos da las gracias también, Jorge. Vamos Bien, a pasar a ahora, la primera. ¿Sí? sí, Catherine, adelante. Sí, bueno, ya, muchas gracias. Vamos a hacer una actividad práctica que tiene que ver con uno de los conceptos que ha trabajado Jorge hasta el momento, que es la presencia docente. La idea es que esta actividad promueva el diálogo y también las consultas de ustedes respecto a estas temáticas que son tan interesantes. Entonces vamos a partir con ustedes tomando el código que aparece y entrando a www.menti.com para poder responder una pregunta que tiene que ver con la presencia del docente. Y dice, ¿qué recursos de la plataforma de aprendizaje del LMS que usamos ayudan a promover mi presencia social en la asignatura que dicto? Entonces ustedes van a tener alternativas y van a poder marcar aquellas que consideren que son las herramientas o los recursos que le están ayudando a marcar su presencia social en el LMS. Entonces, tienen el código allí y tienen que entrar a www.menti.com. Mientras ustedes van marcando sus respuestas, vamos a cambiar la pantalla para ir viendo esas respuestas. Vamos a darle un minuto a los profesores también para que entren. Desde su celular pueden entrar, desde su computador. ¿Puedes volver al código, por favor? Porque Por creo que lo noté supuesto. mal. Gracias. No hay problema. El código es 8511-1265. Lo voy a pegar en el chat. Gracias a Sergio. ¿Sí? No Me funciona. dicen por interno que es otro, así que lo estoy enviando, ¿ya? Sí, Ya. es- Ya. Van a poner otro código en el chat, por favor. Atentos al chat. Ahí va. Ya. Ese es el código. 566270. Lo copió Desarrollo Docente en el chat. Vamos a poner otro código. Lo vamos a poner de nuevo por si acaso. Ahí también ustedes lo pueden ver porque ya están marcando sus respuestas y arribita de la pregunta aparecen los resultados. Las respuestas son cuestionario de respuesta automática, foro de discusión, anuncios, mensajería interna, infografías. Para que lo tengan en cuenta también. Vamos a ver, ahí ya hay algunas respuestas. Tenemos 10 profesores, 11 y va aumentando, que van respondiendo. Parece que hay 2 que van así muy rápidamente aumentando. El foro de discusión por una parte y la otra respuesta no la alcanzó a ver. Es mensajería interna, perdón. Mensajería interna y foros de discusión son aquellos que van aumentando. Y bueno, en menor medida están los cuestionarios y la infografía.
Y ahí los profes también van diciendo que funciona. 32 tenemos hasta el momento. Vamos a ver un minuto más para que aquellos que no han votado voten. Por mientras le pregunto a Jorge para que vaya pensando en el comentario qué le parece a él la respuesta y que nos pueda también orientar Sí, respecto a este recurso. me parece muy acertada el foro de discusión, que totalmente aplica para gatillar la presencia social, la mensajería interna también, la infografía sí, pero dependiendo del contenido, ¿verdad? A lo mejor yo puedo hacer una infografía eh, sobre la escucha activa, ¿verdad? Para ayudar al estudiante, pero una infografía por sí sola no lo permite. Y definitivamente el cuestionario de respuesta automática no aplica para la presencia social. Ya, perfecto. Muchas gracias por tus comentarios. No sé si algún profesor o profesora quiere comentar respecto a estos recursos, cómo lo ha utilizado, o a lo mejor tiene alguna duda de cómo utilizarlo para marcar la presencia social. Los insto a levantar su mano. Vamos a abrir los micrófonos también por si alguno quiere hacer la consulta de manera oral al relator, a Jorge, en este minuto. Bien, aquí tenemos una mano levantada. Carlos, te doy la palabra. Sí, hola, ¿cómo están, colegas? Que tengan todo un buen semestre. Si bien no está, bueno, está como la interacción del correo electrónico en Canvas, yo creo que el estudiante se siente reconocido desde su individualidad. Y luego la participación en los foros siempre y cuando uno responda y al mismo tiempo estimule la participación y sobre todo el pensamiento crítico que subyace a cada postura o punto de vista respecto de un tópico que fue planteado por el docente o por cómo está el diseño instruccional del curso. Totalmente, profesor. Absolutamente suscribo lo que afirma. Jorge, yo tengo una pregunta a partir de lo que Carlos plantea. El tema del foro de discusión tiene que ser para que marque presencia social sobre algún tema en específico. Hay algunos temas que se tratan más, por ejemplo, un foro de bienvenida, porque un foro de bienvenida, como dice Carlos, no es necesario que lo responda el profesor a cada uno de los estudiantes y a su descripción o a su saludo, ¿o sí? Mira, yo creo que la individualización que permite la interacción con los estudiantes obliga, ¿verdad?, una respuesta personalizada. Hay muchos profesores que en general a las presentaciones dicen los saludos a todos, pero el alumno valora mucho cuando el profesor se dirige directamente a él, y si el alumno se presenta y dice tengo 3 hijos, qué rico, qué sé yo, yo también tengo 3 hijos, no sé, o sea, ahí es donde el profesor va marcando la presencia, además el estilo, ¿ya? Un estilo más cercano, más ameno con el estudiante, pero en general la estandarización en la educación online no es lo mejor. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver retroalimentaciones donde los profesores les entregan a todos los que tuvieron un 5,4 la misma retroalimentación, ¿verdad? A todos los que tuvieron un 6 la misma retroalimentación. Es más, algunos copian y pegan, ¿ya? Eso por supuesto que no es acá, chiquillo. Yo llevo 27 años trabajando en educación online, por lo tanto he visto de todo en la viña del Señor. Y eso no es lo óptimo. Lo óptimo es darse el trabajo para entregar un feedback positivo, de lo que se llama, ya una retroalimentación positiva para que el estudiante la capte de la mejor forma posible. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Tenemos otro profesor? Moacir, por acá tienes la palabra. Muchas gracias. Professor Jorge citou o tema de que a infografia, eu vou defender a hora que eu votei, a infografia depende do conteúdo, pero eu também considero que a infografia depende da infografia, porque de los 10 modelos básicos de infografia, tem um que é uma infografia interativa. Então, eu posso produzir uma infografia interativa em la qual os estudantes podem interactuar com o conteúdo da infografia e aí é um instrumento, ou pode ser uma estratégia tão interessante quanto um fórum, pero de uma maneira distinta, utilizando uma infografia com figuras, com desenhos e com links e que eles podem interactuar com algumas situações assim. Então, estou defendendo a infografia. No, profesor, yo estoy de acuerdo con la infografía, lo dije, pero también dije que Sí, depende sí, del sí. contenido. ¿Sí? Así No, es. totalmente. Muchísimas gracias a los profesores por sus preguntas. Vamos a seguir. Tenemos
otra actividad que también habla sobre la presencia docente. Ahora en un momento les van a aparecer las instrucciones en pantalla. Yo les adelanto obviamente que la actividad también es en Mentimeter. Y lo que tienen que hacer esta vez es seleccionar las alternativas que se relacionan con la presencia, me borraron la diapositiva, que se relacionan con la presencia cognitiva. Esta vez no vamos a trabajar con la presencia social, sino con la presencia cognitiva. Entonces, nuevamente, ustedes van a entrar a Mentimeter y van a poner este nuevo código. Este nuevo código no es el mismo anterior, sino que tiene otro código que ustedes pueden tomar y pegar. 73695606. También está puesto en el chat por Claudia, muchas gracias. Vamos a ir esperando las respuestas de los estudiantes, de los docentes participantes. Ahí ya tenemos la primera respuesta. Las respuestas de esta actividad eran de las alternativas para relacionar la presencia cognitiva, sugerir material complementario para estudio, generar un clima de aprendizaje apropiado, diseñar actividades grupales, planificar y diseñar estructuras del curso y proveer instrucción directa. Ya vemos ahí cómo está dividida, está un poco dividido la votación. Sin embargo, vemos que la primera tiene la mayor parte de la información, es decir, los docentes se tienden a seleccionar la sugerencia de material complementario para estudiar como una presencia cognitiva. Y también, bueno, también tiene 5 respuestas. La siguiente, que es generar un clima de aprendizaje apropiado, y también va subiendo en cantidad diseñar actividades grupales. Jorge, mientras los docentes van votando, bueno, ahí también va subiendo la tercera alternativa, que es diseñar actividades grupales, ya lo había dicho. Si nos puedes comentar qué te parecen a ti estas alternativas, vemos que ya hay una tendencia en el primero, que es la recomendación de material de estudio complementario. Está silenciado. Sí, de las alternativas en general aplican todas, porque hay distintas formas, ¿verdad?, de generar un cambio en las estructuras cognitivas. Por ejemplo, el trabajo grupal, ¿verdad?, te permite defender ideas, el pensamiento crítico, reflexivo, aceptar al otro como legítimo otro, ¿verdad? O sea, hay un montón de acciones que propician la presencia cognitiva. Así que, digamos, acá están todas, de una u otra forma, todas afectan positivamente la presencia cognitiva. Perfecto. Si algún docente o alguna docente tiene alguna pregunta, puede levantar la mano para poder realizar respecto a este tema, sino para seguir con la presentación de estos elementos. Vemos como entonces los profesores tendieron a 2 más, pero como decía Jorge, cualquiera de ellas puede ser representativa de las alternativas para tener presencia cognitiva. No hay más preguntas. Carlos señala que al diseñar la actividad creo que se debe considerar una habilidad transversal como el pensamiento crítico y la comunicación eficaz, como un comentario más que una pregunta. Así que te dejo, Jorge, para que sigamos con la presentación. Bien, acá también hay un tema muy relevante que tiene que ver con la retroalimentación efectiva. Avanza, José, por favor. ¿Qué es lo que entendemos como retroalimentación? Primero, un proceso, ¿verdad? Es un proceso constructivo y un proceso formativo, donde por supuesto que existen fortalezas y debilidades que uno identifica, ¿verdad?, en una retroalimentación en función de lo que el estudiante está logrando. Y formativo también porque identificamos oportunidades de mejora, y esas oportunidades de mejora nosotros se las comunicamos al estudiante a través de la retroalimentación. Y ojo, para que la retroalimentación genere cambios en el estudiante o produzca, ¿verdad?, alguna modificación en su estructura cognitiva superior, tiene que ser positivo, ¿ya? Como objetivo, ¿verdad?, adquirir una habilidad. El objetivo de la retroalimentación es que el estudiante adquiera una habilidad, desarrolle competencia, generar también autonomía, promover la reflexión y el pensamiento crítico. Eso en general es lo que busca la retroalimentación,
no, ojo, no solamente en la educación online, sino que en todas las modalidades. Avanza, por favor, José. ¿Cuáles son los momentos más importantes en la retroalimentación, ¿verdad? Es el primer paso, que es dónde debe llegar el estudiante. O sea, yo como profesor debo ser capaz, ¿verdad?, de explicar al estudiante dónde va a llegar con este determinado contenido, qué es lo que quiero que logre, cuál es la meta, ¿verdad? ¿Cuál es la meta de aprendizaje? En el proceso tengo que retroalimentar, ¿verdad? Tengo que decirle al estudiante cómo vas, qué es lo que estás logrando, dentro de la curva de aprendizaje, dónde se encuentra, ¿verdad? Y cuál es la brecha que le queda para lograr el resultado de aprendizaje esperado, ¿verdad? Y también cómo debe seguir. O sea, le tengo que decir al estudiante: perfecto, lograste esto, ahora te tienes que preparar para, a continuación viene esto, vas a necesitar reforzar, no sé, este contenido, porque acá en esta otra materia se va a profundizar. Entonces, en el fondo, estos son los tres momentos más importantes de la retroalimentación: el feedback, y el feed forward, que permite al estudiante tener una retroalimentación bien contextuada. ¿Avanza, José? Los principios de una retroalimentación efectiva son, primero, la motivación, ¿verdad? Relevar siempre el esfuerzo del estudiante, aplicar frases de aliento, mencionar áreas de fortaleza, valorar los esfuerzos que ha realizado, ¿verdad? Y también valorar los conocimientos previos que el estudiante demuestra. La asertividad en el contenido de los mensajes, conocer los aspectos a evaluar, enfocarse en los aciertos, aplicar tolerancia, presentar sugerencias y propuestas, sugerir ideas, propuestas claras, concretas para apoyar el avance del estudiante, direccionar los mensajes, aplicar objetividad en los mensajes, no personalizar las fallas, fundamentar las ideas y las sugerencias, ¿verdad? Personalizar una falla es una forma de refuerzo de la misma. Por lo tanto, debemos saber fundamentar con ideas y con sugerencias para que el estudiante no sienta un feedback o una retroalimentación agresiva. Un trato cordial con el estudiante, un saludo inicial, amabilidad y siempre, siempre, siempre empatía y la apertura al diálogo, porque finalmente el diálogo es un elemento fundamental en los procesos de formación. Avanza, José, por favor. Y acá lo dejo con Catherine de nuevo con la actividad práctica. Esta es la última, creo. Sí, Jorge. Jorge, por temas de tiempo pensábamos hacer una y no dos, para Perfecto, poder bueno, también hagámoslo. Sí. poder alargar un poco el diálogo. Ya, estimados docentes, entonces ahora vamos a ver una actividad que es un escenario, es decir, hay un contexto para que ustedes puedan ir pensando en el tema de la retroalimentación efectiva en un caso real. Entonces, podemos leer aquí en la pantalla el contexto en el cual dice que Francisco dicta una cátedra de comportamiento organizacional en ingeniería comercial en la Facultad de Administración y Negocios. A comienzo del semestre ha solicitado a los estudiantes un trabajo individual escrito acerca de los beneficios de la motivación en el trabajo. Se trata de un trabajo parcial y que forma parte de un trabajo final del semestre que ellos deberán entregar. Entonces, Francisco comienza a revisar los trabajos y encuentra que un alto porcentaje de sus estudiantes ha seguido las instrucciones de forma pertinente. Sin embargo, ellos tienen algunas confusiones importantes en el trabajo escrito. La pregunta es, de acuerdo a tu opinión, ¿qué tipo de retroalimentación sería conveniente que Francisco le entregue a sus estudiantes? Por lo tanto, vamos a ir nuevamente a Mentimeter. Ya vamos a tener el código en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Y van a ustedes a verificar, o van a responder en realidad, qué tipo de comentarios de retroalimentación efectiva cree que le podrían hacer, o que podría hacer Francisco, para poder decirle a sus estudiantes sobre este trabajo escrito. Entonces ahí ya pueden ver el código, vamos a ponerlo en el chat igual, para que ustedes puedan entrar directamente, van a ver algunas opciones que ustedes pueden tomar para que tampoco sea tan larga el comentario. Entonces van a ver algunas opciones de esta respuesta. Vamos a esperar un momento entonces para que los profesores empiecen a escoger qué tipo de retroalimentación podría brindarle Francisco a sus estudiantes. Ahí vamos ya con las primeras respuestas.
Tenemos una de las respuestas que es más alta, sin embargo, tengo un problema, no la alcanzo a leer. Voy a pedir a Claudia o a María José que las pueda leer la respuesta que lleva más comentarios, porque no alcanzo y no la tengo. La respuesta que lleva más comentarios es la última alternativa. Retroalimentar de forma general, tratando con confusiones comunes que el grupo ha tenido al resolver las instrucciones. Ahí está, muchas gracias. Ahí se ve perfecto. Retroalimentar de forma general, indicando confusiones comunes que el grupo no ha podido resolver en las instrucciones. Maravilloso, María José, gracias. El 25% también se inclina de los profesores, se inclinaba por la primera alternativa. Ahí la vamos a poner por un momento. Tenemos una mano arriba. Vamos a darle inmediatamente ahí se ve perfecto, María José. La palabra en un momento. 31% entonces se inclina por retroalimentar a cada estudiante, indicando detalladamente sus aciertos y confusiones, mientras que mira, el otro porcentaje mayor se inclina por confusiones comunes. Tenemos como los particulares y los comunes. Vamos a esperar que Jorge nos dé su comentario respecto a estos resultados y le doy enseguida la palabra a Esteban que está esperando. Jorge. Sí, en general están bien. Ahora, lo ideal siempre es la primera opción, ¿verdad? Pero uno entiende también que hay cuando existen, digamos, hallazgos comunes en todos los estudiantes, es viable una retroalimentación grupal, pero siempre es mucho más esperable para un estudiante que reciba una retroalimentación individualizada. Maravilloso, gracias por tu comentario. Esteban, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. La verdad es que, bueno, por mi parte yo fui por la opción que tiene el 31%. Sin embargo, topo un poquito en esto de la retroalimentación generalizada porque creo que si bien aquí en la encuesta la opción es escoger una, creo que ambas deben trabajarse de manera conjunta. O sea, particularmente yo trabajo más en el área del deporte y se estila mucho en esta área que cuando hay errores comunes en los deportistas, uno hace una retroalimentación generalizada, pero posteriormente a esta retroalimentación vamos caso a caso, conversando, como dice ahí la alternativa, los aciertos y las dificultades que tienen los deportistas o en este caso los estudiantes. Entonces, eso era lo que quería aportar. Gracias, Esteban. Jorge, no sé si tienes algo que decir o le paso la palabra a Carlos. Sí, no, adelante, Carlos. Ya, antes de darte la palabra, Carlos, decirle a los profes que tenemos la encuesta de satisfacción para mejorar continuamente este tipo de actividades. Tenemos todo el año para hacer otras actividades, por lo tanto, sus comentarios y sus evaluaciones son muy necesarias. Gracias, Carlos, por el tiempo. Adelante. Lo voy a decir y qué. Sí, les voy a contar algo, profesor y colegas, que yo ya con los años uno va teniendo un banco de respuestas, porque uno sabe después de cada proceso intencionado de aprendizaje y sabiendo el resultado, el producto que tienen que entregar los estudiantes, uno más o menos va haciendo como paradigmas de respuestas, y que si bien son compartidas en lo general, el estudiante necesita tenerlo por escrito. Y si bien cuesta mucho, uno puede tener un banco de respuestas e ir amononándolas, y el estudiante se siente muy satisfecho porque siente que lo están evaluando lo que realmente hizo, porque de repente las retroalimentaciones muy generales, no a todos los estudiantes le hacen sentido, porque son generales. En cambio, si le digo a este equipo, lo trabajo con ellos, ya sea de forma por correo electrónico, en Canvas o cara a cara, se sienten muy satisfechos y yo veo la cara desde lo no verbal, la satisfacción que sienten al ir avanzando. Eso, y creerse el cuento, ese mensaje, esa señal en comunicación en aula es importante. Vamos bien, mañana mejor. Muchísimas gracias, Carlos, también por tu comentario respecto a la misma situación y a la experiencia, que es algo también interesante. Jorge, comentarios finales
Y también insto a los docentes a dejar sus comentarios finales en el chat o a levantar la mano para hacer algún comentario final. Como comentario final, primero agradecerles, ¿verdad? Estar presente en este webinar. Y como decía el profesor, yo creo que, como decía Paulo Freire, educar es amar, ¿ya? Y creo que la atención que uno le brinda a los estudiantes en forma individualizada, siempre, pero siempre, genera impactos positivos en los estudiantes. Uno tiene estudiantes motivados, ¿ya? En educación, en las tres modalidades, siempre es importante la variable socioafectiva, ¿ya? Pero especialmente en la educación online. ¿Por qué? Porque uno tiene un estudiante en un entorno de aprendizaje bastante frío, ¿verdad? No es como el aula, que los estudiantes se ríen, qué sé yo. Entonces, eso es importante, como decía el profesor Carlos, que una palabra amable, ¿verdad? Una palabra de aliento para los estudiantes siempre nos va a llevar por el mejor camino. Eso. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a todos también los presentes, a todos y todas las presentes. Quiero dar la última oportunidad de algún comentario de algún docente, alguna docente. De todas maneras, en el chat ellos están haciendo sus comentarios. Pamela, vamos a mandar también la presentación completa para que tú puedas tener la lámina de retroalimentación efectiva, ni un problema. Vamos a estar mandando la PPT y también la grabación para que si ustedes quieren verlo de nuevo. Esteban dice, independiente de la modalidad en que se trabaje, debemos trabajar la motivación de nuestros estudiantes. Y también Nivaldo y Sandra empiezan a dar las gracias. Y esta no va a ser la última instancia, vamos a ver muchas más instancias. Esperamos que Jorge también esté presente u otros relatores que nos puedan hablar mucho más de estos temas que van a ir ya instalándose en nuestra universidad. Dice, aprovecho también para expresar si es posible acceder a los links de la base. Ya, también lo vamos a hacer. Claudia, dime. La encuesta la dejé en el chat, por favor. Sí, no hay Muchas problema. gracias. Lo vuelvo a recordar para todos y todas. Recuerden que para nosotros es vital tener esta información y poder ir transformando y mejorando nuestras instancias de socialización y de formación docente. Una vez más le doy gracias a Jorge por su tiempo, por su explicación y gracias a los docentes por haber asistido y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Gracias.